Muchas gracias a todos por la asistencia a este acto convocado por la Fundación Blas Piñar como homenaje a la figura que da nombre a esta fundación, a Blas Piñar. Y hemos hecho esta convocatoria no solo por reconocerle los méritos en su vida, sino también por la necesidad de recordar lo que fue su trayectoria, dada la trascendencia que tiene en la España de hoy con lo que está sucediendo. Y por eso quiero daros las gracias, porque es un acto de accesión a esta convocatoria, y quiero dar las gracias también al Espacio Ardemans por acogernos aquí, y porque además en el último año que lleva de funcionamiento es la referencia de todo lo que son actos que podríamos llamar nacionales, presentaciones de libros, conferencias, coloquios, actos diversos, y aquí nos encontramos como en casa. Muchas gracias también al Espacio Ardemans. Bien, antes de dar la palabra a los que vamos a intervenir, quiero hacer una mención a las adhesiones de los que no han podido estar presentes aquí. Serían numerosísimas y la verdad es que no disponemos de mucho tiempo, pero sí quiero hacer mención a algunas representativas. En primer lugar, decir que se han publicado bastantes artículos con motivo del 10º aniversario de la muerte de mi padre. Artículos diversos, en diversos medios, no de gran difusión a nivel nacional, sabemos que estamos en lucha plena con los medios, pero sí importantes por donde se han publicado y sobre todo por el contenido. Por destacar uno, podía nombrar muchos, el de Jesús Pastor Fernández. Pero es que también la repercusión ha tenido en lugares tan lejanos como en Rumanía. El padre Marius, que viene todos los años a los actos de Majadahonda en recuerdo de Mota y Marín, ha celebrado una misa el día 28 por Blas Piñar allí en Rumanía. Tengo adhesiones de Francia, de Martín Vieney, un antiguo colaborador y buen amigo. Y también desde España, de sitios donde están en primera línea de fuego, sobre todo con el separatismo, como desde Gerona, que nos llega la adhesión de Jaime Serrano, viejo compañero de la época de la universidad y luchador continuo hasta la fecha de hoy. Y por último, la que puede resultar más llamativa es una adhesión que nos ha llegado desde México, de un antiguo y buen amigo de mi padre, de Nemesio Rodríguez Lois, que lleva y dirige un movimiento patriótico mexicano dentro de lo que es el sentido de la hispanidad. Voy a leer, ha publicado también un artículo, más que un artículo, un trabajo extenso y profundo sobre lo que ha significado Blas Piñar en la historia de España y para la hispanidad. Pero lo último remate que me dice es: muy querido amigo, dada la gran amistad que durante muchísimos años me brindó tu señor padre, sería un pecado de omisión no rendirle homenaje. Un fuerte abrazo y que la Virgen de Guadalupe nos cubra a todos con su manto. ¡Viva Cristo Rey! Nemesio. Bien, podríamos seguir, pero digo, el acto no queremos que sea muy largo porque tenemos límite de hora y porque hay muchas cosas que decir. En primer lugar va a hablar mi hermana María del Valle. Bueno, podría haber cualquiera de los hermanos, pero trabaja también, como varios de los hermanos, en la fundación, conoce bien lo que fue la trayectoria de mi padre, lo vivió en casa, lo ha vivido luego los años posteriores cuando ya la actividad era más de tipo familiar y conoce muy bien y puede explicar muchos aspectos que incluso para mí algunos son desconocidos. Por lo tanto, Valle, te cedo la palabra. Buenas tardes. Micrófono. Buenas tardes. Es para mí un honor abrir hoy este acto de homenaje a mi padre Blas Piñar. ¿Ahora? ¿Ahora? Más cerca. ¿Así? Es para mí un honor abrir hoy este acto de homenaje a mi padre Blas Piñar y también es una satisfacción porque los que hoy habéis venido o aquellos que sin estar aquí han mandado sus muestras de lealtad y cariño, sois lo mejor de España. Dice el Eclesiastés: un amigo fiel es un refugio seguro. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. Su valor es incalculable. Un amigo fiel es medicina de vida y los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor afianza su amistad, porque según sea Él, así será su amigo. Vayan estos versículos dedicados a vosotros, sus fieles amigos y seguidores. En nombre de mi familia y mío, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo era mi padre? Blas Piñar nace en Toledo el 22 de noviembre de 1918 y como buen hijo de militar, desde pequeño fue muy disciplinado, muy buen estudiante, muy ordenado y siempre muy amigo de sus amigos.
Blasito, como le llamaban de pequeño, sacaba buenas notas, y como otra de sus costumbres era guardarlo todo, hemos podido ver en los pliegos, llenos de dibujitos típicos de la época y entre angelitos, sus calificaciones, siempre sobresalientes, cuando todavía era un párvulo de colegio de monjas. Creo que se enamoró muy pronto de mi madre, cuando todavía ella llevaba unas trenzas largas, y así se lee en las fotos que le dedicaba a mi Carmencita, que es como la llamaba entonces. Y sus primeros paseos de enamorados debieron tener lugar por los cerros que rodean la ermita de la Virgen del Valle, allí en Toledo. Así se puede deducir de los pensamientos que escribía en pequeñas hojitas, siempre muy ahorrador para el papel, todo un maestro del reciclaje, y esas hojitas las guardaba como un tesoro y hoy están en su archivo. Luego vino la guerra. La pasó en Madrid, a donde había tenido que venir con su madre y su única hermana, Isabel, ya que les habían advertido que corrían peligro porque su padre, el comandante Blas Piñar Arnedo, era uno de los militares más significados de Toledo, se había unido al bando nacional y estaba junto al coronel Moscardó en el Alcázar. En Madrid, en un momento determinado, es detenido. Estuvo en la prisión de San Antón, de la que fue rescatado providencialmente por un antiguo ayudante de su padre que le reconoció. Hace unos años, cuando todavía vivía, se publicó un libro donde contaba que de aquella prisión salieron unos camiones para Paracuellos, pero parece ser que el llamado Ángel Rojo, Melchor Rodríguez, que mientras fue director de prisiones paralizó estas sacas, interceptó la caravana en un cruce de salida de Madrid, hizo parar los camiones y les obligó a regresar. En el libro se cuenta que en esos camiones iba mi padre. Él nunca supo el destino al que se dirigía, pero sí recordaba ese viaje interrumpido sin ni imaginarse que iban a Paracuellos. Está claro que la providencia le tenía preparado otros destinos. Terminada la guerra, estudia la carrera de Derecho en Madrid. Fue por casualidad, porque quería estudiar químicas, pero entonces se exigía un año más para los que él tenía para ingresar en esa carrera, y para no perder año optó por Derecho. Después preparó las oposiciones a notarías, las sacó y enseguida, no esperando ahorrar para poner casa robotizada como hacen hoy los novios, se casó. Su primer destino fue Cieza, luego Murcia, llegando a Madrid por oposición en 1949, tenía 31 años. Como profesional puedo decir que tuvo una de las mejores notarías de Madrid, y todavía hoy muchas personas recuerdan su buen hacer y su buen trato, y cómo resolvía problemas que parecían sin solución, tomándose un interés por cada persona y por su situación. A raíz de la fundación de Fuerza Nueva, algunos clientes de los importantes, a veces voluntariamente y otras por presiones, dejaron de trabajar con él. No voy a nombrarlos porque denigran su memoria, pero evidentemente no eran los amigos tesoro a los que se refiere el Eclesiastés. Desde muy joven defendió sus convicciones religiosas y políticas, y un Viva Cristo Rey pronunciado con tan solo 14 años en un acto de la Federación de Estudiantes Católicos de Toledo le costó ser detenido y obligado a pagar una multa. Desde sus años de estudiante estuvo vinculado a Acción Católica, donde llegó a ocupar distintos cargos de responsabilidad. Ya en Madrid empieza a relacionarse con el mundo de la política, especialmente entusiasmado por el mundo hispánico, lo que hizo que a no mucho tardar entrara en relación con el Instituto de Cultura Hispánica a través del entonces director y su amigo Alfredo Sánchez Bella, del que luego, en el año 1957, fue nombrado director, cargo que ocupó hasta el año 1962, en el que fue destituido, como muchos recordarán, con motivo de la publicación en la tercera de ABC del artículo Hipócritas, donde criticaba la política exterior de Estados Unidos. Todo esto no fue en menoscabo de su vocación de esposo y padre de familia. Los hijos iban naciendo, hasta 8. Y él siempre se interesaba por nuestros estudios, nuestros colegios. Recuerdo un año que me suspendieron en inglés cuando hacía primero de bachillerato y se pasó todo el verano en Cercedilla dándome clases. También recuerdo cómo le preocupaba, ahora que está tan de moda, la buena formación de la familia. Y como en nuestra casa de Zurbarán se celebraban reuniones dirigidas por el sacerdote navarro don Santos Berigstein, que se dedicaba al apostolado familiar y que venía a nuestra casa a dar charlas a los matrimonios. Mi madre, Sabro Fuerza Mayor, siempre la acompañaba en sus viajes, atenta a sus horarios, detalles, vestimenta, etc. Y cosa curiosa, ella era la que llevaba el dinero. Mi padre no llevaba más que un pequeñísimo monedero, bastante sencillo, ahora dirían un poco cutre, con algún dinero suelto, ni siquiera un billete. Esto le hizo a veces pasar algún apuro. No le preocupaba nada este tema.
Ahora os contaré cómo empecé a ser consciente de que mi padre era un hombre importante. El primer recuerdo es del año 1960. Era la primera vez que lo oí hablar en público. Fue en Palma de Mallorca. Yo tenía 8 años. Mi padre iba como director del Instituto de Cultura Hispánica porque se celebraba allí la fiesta de la Hispanidad, con una serie de actos conmemorativos. Mis padres me llevaron a ese viaje. Uno de los actos tuvo lugar en el monasterio franciscano de Petra, de donde saliera Fray Junípero Serra para las Américas, Fray Junípero Serra. En un saloncito del convento, preparado con bancos a modo de sala de conferencias, intervinieron, creo que algún embajador y el ministro de Asuntos Exteriores, José María Castilla. Yo oí decir a unos señores que tenía delante, y se me quedó grabado: ahora va a hablar Blas Piñar, ya verás cómo habla, y sin un papel. Pensé que me iba a aburrir, pero les puedo asegurar que aquellas palabras que hablaban de aventuras, de héroes y de santos me parecían como un cuento de mayores, sí, pero ¿qué cuento? Leo algunos párrafos de lo que allí se dijo como demostración de lo que amaba la hispanidad, que fue una de sus vocaciones. Recordando su viaje a California decía: hace un año, a las 9 de la noche, vi sobre el mar y la tierra, fundidas en el abrazo estrecho de la oscuridad, un piélago de luces. Nuestro avión sobrevolaba San Francisco. Me figuraba, pegado a la dura y gruesa ventanilla, que un cortejo procesional con las velas encendidas levantaba los pábilos temblorosos y en lugar de descender nosotros para posarnos en el suelo, el halo de luz trataba, subiendo, de iluminar nuestra senda del aire. Imaginé entonces que San Francisco, el pobre y el humilde, encabezaba aquella comitiva y que Junípero Serra, el franciscano mallorquín de la misión de Dolores, la animaba con su cálido y fervoroso acento. Después, ya en tierra, como si me empujara la mano amiga del apóstol, recorrí la Alta California. El camino real me llevó hasta San Carlos Borromeo, donde reposan exánime los restos de nuestro héroe. Os confieso que la emoción que sentí solo puedo compararla a la que experimenté en Compostela ante la tumba de Santiago. Y terminaba esta primera parte. Era y es un eslabón de la cadena sin fin de la obra de España en el mundo, que en el mundo empieza con el apóstol Santiago y que con el apóstol Santiago termina en la eternidad. La segunda vez fue con ocasión de haber sido invitado a pronunciar el pregón de las 7 palabras de Valladolid, año 1963. Yo tenía 11 años. Dio la casualidad de que nuestro colegio, Santa María del Camino, había organizado una visita a esa ciudad, justo en esos días. Coincidimos en el hotel y él me buscó cuando llegamos. Le vi bajar por la escalera, rodeado de señores que parecían muy importantes. Y decían: esa niña es la hija de don Blas, y me saludaban afectuosos. A mí me daba mucha vergüenza porque todas mis compañeras me miraban, pero me di cuenta entonces de que mi padre era alguien más que un ciudadano de a pie. Después fue el episodio del artículo Hipócritas, que todavía hoy da coletazos y que le costó el ser destituido del cargo de director del instituto por presiones de los Estados Unidos. Como en las intervenciones siguientes se hablará de otros aspectos de su vida, quisiera comentar, por lo que le honran, primero las situaciones que vivimos en los últimos años, que fueron las de su enfermedad, un cáncer de tiroides con el peor pronóstico, y después las que tuvieron lugar tras su fallecimiento. Se suele decir que un hombre muere como ha vivido, y esas vivencias o momentos son el mejor reflejo de cómo era mi padre como persona. Cuando le detectaron el cáncer, los médicos nos dijeron que era urgente operar, advirtiéndonos que esa operación no serviría más que para alargar unos meses su vida. Nos quedamos destrozados, porque aunque ya tenía años, su vitalidad era tremenda. Poco antes había pronunciado conferencias extensas y comprometidas y tenía algunas otras programadas. Su reacción, aunque no le dijimos toda la gravedad, fue que le corría prisa a su operación, pues tenía varios compromisos pendientes y algún viaje al extranjero. Vivió 10 años y no unos meses, aunque los médicos dicen siempre que es un caso único. Afrontó su enfermedad de forma ejemplar, con gran sentido del humor, a pesar de tantas pruebas, operaciones, revisiones, que como podéis imaginar eran desagradables y a veces dolorosas. De su sentido del humor los médicos del Ruber Internacional os pueden dar cuenta. A todos les ponía motes. Galindo, que era el cirujano, era el general Galindo, el general de la Guardia Civil que entonces fue condenado por los temas del GAL. Al que hacía las ecografías, que se apellidaba Condado, le llamaba Condado de Treviño. A una enfermera que era judía y que tenía un carácter muy fuerte, la llamaba sin apuro señorita Bichuela. Y así podría contar muchas. Bueno, el caso es que estábamos todo el día de broma y en vez de vivir todo aquello como una desgracia, que lo era,
Lo vivimos como si estuviéramos representando un sainete. En cuanto se recuperaba de alguna de las intervenciones o revisiones, volvía a su horario de trabajo, levantarse, oración de rodillas ante un crucifijo que tenía en la mesilla, desayunar, asearse y luego se retiraba a su despacho. Allí se pasaba tantas horas que mi madre a veces le preguntaba que si es que no había terminado la carrera. Primero leía la Biblia en alemán, luego, como era muy devoto de los ángeles, tenía un librito con el ángel de cada día, meditaba el pensamiento correspondiente y luego estudiaba y leía para preparar artículos, conferencias o algunos trabajos. Contestaba sin fallar toda la correspondencia y seguía con interés las noticias y no sé cómo se las arreglaba porque estaba enterado de todo y no usaba internet ni compraba el periódico. Iba a misa también todos los días. Una vez le oí cómo le decía a un sacerdote que vino a verle: esta enfermedad es una bendición. Así vivió mi padre una enfermedad que en pleno vigor todavía le quitó su don más preciado, su voz. Después de su fallecimiento. Después de tantos años de ataques, insultos y desprecios, vino un periodo de silencio. Blas Piñar ni había existido ni existía. Creo que esa campaña sigue todavía. Ese silencio se rompió y salieron en su defensa, queriéndole mostrar así su último homenaje, muchos de los que, lejos de los medios del establishment, le habían tratado en esos años o que le habían conocido en su actividad política o religiosa. Voy a hablar de tres ámbitos: el personal, el político y el religioso. En lo personal, la gente que le había conocido de cerca, en la notaría o en su vida diaria, siempre hablaba bien de él. Todos los médicos que le habían tratado nos dieron el pésame, pero hubo un pésame muy especial. La doctora que le hacía las revisiones de la traqueotomía, una médico joven y guapa, buenísima profesional, me llamó al cabo de un mes. Me dijo que había dejado pasar los primeros días de nuestro duelo para decir con tranquilidad la admiración que le había producido mi padre. Me contó que cuando él llegó al hospital a su consulta en concreto, lo recibió con cierta prevención, habida cuenta de la fama que le habían creado los medios de comunicación. Pero que lejos de esa primera impresión, se había encontrado con una persona de una categoría extraordinaria, con un gran hombre, buen paciente, caballeroso en el trato, su sentido del humor, etc. Y que quería hacer llegar a la familia que supiéramos que ella pasaría la vida hablando bien de él, delante de quien fuera, y que mi padre le había dejado una huella muy profunda. Comprenderéis que una cosa así, en un momento tan especial, nos emocionó mucho. En el ámbito político. Su carrera política de carácter oficial había quedado, en cierta manera, truncada con el artículo Hipócritas, publicado en la tercera de ABC, del que ya hemos hablado. Entonces, en el año 1967, y tras unos ejercicios espirituales en el convento de San Miguel de la Victoria de Priego, Cuenca, se fundó la revista Fuerza Nueva para defender los ideales del 18 de julio. Las actuaciones de este movimiento enseguida empezaron a preocupar a aquellos que ya desde dentro del régimen se despegaban del movimiento nacional, sobre todo según iba creciendo su popularidad y capacidad de convocatoria. Cualquier acto o conferencia que se organizaba o al que se le invitaba se llenaba, daba igual el tamaño del local. Acordémonos de las plazas de toros y siempre con público joven. Empezó a ser víctima de los más duros ataques, tanto por parte de los movimientos de izquierda como por parte de algunos sectores del régimen. Esta campaña se acentuó después de la muerte de Franco y más cuando llegó a ser diputado en las primeras Cortes después de la transición. En el momento de su fallecimiento, esa campaña de desprestigio había sido sustituida por la del silencio. No leeréis nunca, y menos en los medios de la Iglesia, que son los que más le tenían que agradecer, ya que fue el diputado católico con muy poquitos más que lo hicieron a veces por otras razones, no leeréis, como digo, en esos medios que se opuso en soledad y con una argumentación impecable a la ley del divorcio, o como Fuerza Nueva fue el primer partido en convocar manifestaciones que siempre resultaron multitudinarias contra el aborto o contra el terrorismo. Ni siquiera tuvo eco su magnífica conferencia sobre Irak, pronunciada el 20 de marzo del 2003 en la Sala Isis, llena hasta la bandera, y que no manifestaba más que su alineamiento con la postura del Papa Juan Pablo II, y en la que tras un minucioso análisis de lo que es o no una guerra justa, denunciaba la postura del gobierno español, encabezada por su presidente José María Aznar, que era del Partido Popular, era la postura del Partido Popular. O el escaso eco de la conferencia que pronunció en el acto celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid el 25 de enero de 2003,
donde no cabía un alma, especialmente de jóvenes, que se convocó para la formación de un posible frente español que aunara a los grupos de carácter nacional y que luego desembocaría en la fundación de Alternativa Española, liderada por su yerno y mi cuñado Rafael López Dieguez, proyecto que él apoyó por escrito y en distintas entrevistas y del que fue presidente de honor y del que yo también formé parte. En medio de ese ambiente, os podéis imaginar la agradable sorpresa del artículo publicado al día siguiente de su fallecimiento por José Utrera Molina. El artículo se titulaba Blas Piñar, prototipo de una España desconocida, y decía, entre otras cosas: ahora caliente aún su cadáver, muy cerca de él y de los suyos, proclamo, aunque mi grito sea solo un grito solitario, que Blas Piñar no fue uno de los mejores de nuestro tiempo, sino el mejor. Blas era el prototipo de una España ya desconocida, que pasó a la historia, pero que un día volverá con resplandores, con canciones y con himnos, a alegrar un poco nuestro corazón entumecido. Estaba radicalmente solo y aguantó la soledad como un héroe clásico. Solo España era el rosario permanente de sus oraciones y la verdad estremecida de su esperanza. José Utrera, que yaces guardia en los luceros, siempre te estaremos agradecidos. En lo religioso, él decía a menudo que se consideraba un exiliado de la Iglesia. En efecto, fue durante algunos años y desde joven uno de los conferenciantes más demandado por toda clase de movimientos, congregaciones, asociaciones religiosas, etc., para hablar de cualquier tema. ¿Quién no recuerda a la de Teresa de la Hispanidad, con la que se clausuraron los actos conmemorativos del cuarto centenario de la Reforma teresiana en el año 1963? O en 1967, las 5 conferencias cuaresmales organizadas por las Hermandades del Trabajo en el Palacio de los Deportes, donde no cabía ni un alfiler y que estuvieron presididas por el mismo arzobispo de Madrid, don Casimiro Morcillo, o sus intervenciones en tantos congresos de Acción Católica, de Apostolado Seglar, de la CNDP, Tercer Congreso Internacional de Apostolado de los Laicos de Roma de 1967, bueno, y podría nombrar muchísimos. Siempre fiel a la doctrina de la Iglesia, no dejó de mostrar su preocupación en público y en privado por el ayornamiento de la Iglesia posconciliar, y eso le costó muchos disgustos. De estos ataques, uno de los más terribles fue quizá el que se produjo con ocasión de un rosario convocado en todas las ciudades de España por grupos católicos para desagraviar e impedir que se estrenara una película blasfema llamada Yo te saludo María, cosa que ya había pedido el Papa Juan Pablo II. Fue en Madrid en junio de 1985. La convocatoria había sido autorizada y contaba con la supervisión de las respectivas diócesis. La delegación del gobierno mandó unos policías que, llenos de odio y blasfemando en ocasiones, arremetieron contra los participantes que estaban rezando, muchos de ellos de rodillas. ¿Y cuál fue la reacción de la Iglesia oficial? Pues que la Comisión Episcopal de los Medios de Comunicación dio una nota sin nunca preguntar a los afectados, condenándolos por violencia desenfrenada. Mi padre contestó con un artículo digno de leerse, sobre todo por aquellos que habéis sufrido la violencia de las fuerzas de seguridad estos días en Ferraz. Leo parte de ella. Nuestro honor ha sido mancillado por quienes, faltando gravemente a la prudencia, a la justicia y a la caridad, nos acusan, difamándonos, del recurso a acciones de fuerza que difícilmente pueden legitimarse desde una posición cristiana y católica. La película cuestionada no solo pone en tela de juicio el misterio de la virginidad de María, negada también por teólogos sedicentes católicos que continúan manteniendo sus cátedras y escribiendo en revistas religiosas. Enmascaran ustedes, sin embargo, con frase tan inocua, que ese tratamiento es sacrílego y blasfemo, llegando a presentar desnuda a la Inmaculada, Madre de Dios, que es Madre de los hombres y Madre de la Iglesia, de la que ustedes son pastores. Sus funerales. Sus funerales fueron una compensación a todas aquellas soledades, especialmente para su esposa, mi madre, y para toda la familia. Continuamente nos escribían o llamaban, digo sin exagerar, de todas partes de España y del mundo entero, donde se estaban celebrando misas por él. Tengo muchas de las homilías guardadas y de vez en cuando las releo con lágrimas en los ojos. Hablaban de su buen hacer cristiano, no para alabarle, sino para que nosotros, sus hijos, los de sangre, y sus seguidores, los políticos y los religiosos, tomáramos el testigo de todo lo bueno que él había hecho.
El funeral convocado por la familia fue en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Muchos sacerdotes llamaban porque querían concelebrar y rezar por él. Si la belleza acerca a Dios, la visión de aquel altar rodeado de 36 sacerdotes y presididos por don Alberto González Chávez, revestido de negro al modo de la liturgia tradicional, esa tarde aquella hermosísima iglesia invitaba a la oración y al recogimiento. Si la muerte de un ser querido es una ocasión providencial para renovar nuestra fe y nuestra confianza en la misericordia de Dios, aquella misa, aunque la iglesia oficial no tuviera ningún recuerdo para mi padre que tanto le había dado, esa misa, sin duda, supuso una oración de intercesión muy especial, una comunión de amor cristiano entre el hermano fallecido y el resto de la iglesia, que no pudo dejar indiferente a ninguno de los asistentes, desde luego a nosotros, su familia, nos conmovió en lo más profundo. Si además el objetivo de una misa funeral es acompañar a sus familiares en ese momento de dolor, aquella iglesia abarrotada de gente y aquel atrio que se llenó del numerosísimo público para el que ya no quedaba espacio en el templo y que a la intemperie del helador día de enero siguió la misa solo por los altavoces, fue el mejor ejemplo de cercanía y de cariño. Y la homilía. Desde el principio queríamos que don Alberto, buen amigo de mi padre y de toda la familia, fuese el que dijera el funeral, pero estaba en Roma. Le llamamos de parte de mi madre y resulta que ya estaba preparando la maleta. Otro regalo de la providencia. Le comparó con Tomás Moro, llamándole un hombre para el tiempo. No para un tiempo, sino para el tiempo, insistió. El hombre que supera las fronteras del tiempo, porque ha entrado de alguna manera ya, antes de trasponer los umbrales de la eternidad, en la dinámica divina que es el pleoma de la plenitud, la de quien sabe enfocar las cosas relativizándolas. Y fue un hombre para el tiempo porque fue un hombre para la libertad. Afianzando hacia esa libertad no se dejaba encadenar. Afianzado hacia esa libertad no se dejaba encadenar. Porque solo en la pasión dolorosa por la verdad el espíritu es libre. Sin la libertad original, primera del espíritu, todas las otras libertades son cadenas disfrazadas. Por eso, en el hombre debe existir un empeño sagrado irrenunciable, lo que Tomás Moro llamaba el respeto a su alma, pero son pocos los dispuestos a sacrificar su vida en ese altar. Creo que es suficiente recordar estos párrafos, aunque es confortante leer una y otra vez esa homilía completa que don Alberto puntual nos manda en cada aniversario de su fallecimiento. Gracias, don Alberto, inolvidable, que Dios se lo premie. Y luego, otro regalo de la providencia, y con esto termino. Pasado ya casi el año del fallecimiento, un par de días antes de Nochebuena, me llamó un buen amigo para decirme que estaba aquí un sacerdote, llegado de Perú, que había conocido mucho a mi padre y que quería saludar y hablar con alguien de la familia. Como sabéis, esos días de Navidad, las amas de casa estamos a tope, y más en una familia numerosa como la nuestra. Pensé, qué mal momento, además vendrá a pedir dinero. En fin, dije que le recibíamos, pero de mala gana, tengo que reconocerlo. Quedamos en que viniera al día siguiente a tomar café. La conversación fue fascinante. Su vocación venía de la época de Fuerza Joven en Vascongadas. Al parecer mi padre le había ayudado en muchos momentos difíciles y me dijo que él le rezaba a menudo para pedirle ayuda, pues su visión era de un riesgo tremendo. De hecho, más de una vez han intentado acabar con su vida. Nos dieron las tantas. Creo que es la vocación que más me ha impresionado, y nos la venía a contar aquel cura que a mí me dio pereza recibir. Menudo regalo de Navidad. Pero termino la historia. La urgencia en vernos era para comunicarnos que no pudo venir al entierro funeral porque desde la selva de Perú, donde tenía su misión, era imposible llegar a nada. Y quería que supiéramos que él le había dicho una misa allí en plena selva, rodeado de aquellos niños, como él suele decir en frase de Santa Teresa de Calcuta, que eran los más pobres de entre los pobres, los niños rescatados del tráfico infantil, de los que iban a comprar para vender sus órganos, a los que iban a ofrecer a la Santa Madre, a la Madre Tierra. Esos niños, también desde la otra punta del mundo, acompañaron a mi padre para pedir que llegara cuanto antes al cielo. Mi padre tuvo sus defectos como todo hombre, pero tuvo muchas virtudes, algunas heroicas, que es lo que yo he oído hace falta para alcanzar el cielo. Pero yo os pregunto, ¿no creéis que si le hacía falta algún empujoncito entre la Virgen de la que él fue muy devoto, los ángeles a los que pedía ayuda cada día, las innumerables misas que se ofrecieron por él
en tantos altares del mundo, y esa misa rezada por los más pobres de entre los pobres de la selva de Perú, ¿no estará ya en el cielo? Muchas gracias. Muchas gracias, Valle. Vamos a pasar ahora a la segunda de las personas que va a intervenir. Para muchos no es necesario presentarle. Luis Fernández Villamea es consustancial con lo que fue Fuerza Nueva, desde que se empezó en el año 66 hasta que finalizó la publicación de la revista y de la editorial. Luis Fernández Villamea ha sido testigo interno de todo lo que sucedía y un colaborador muy íntimo, muy próximo a mi padre hasta que falleció. Por eso no podía faltar hoy su testimonio de lo que ha vivido. Va a poder contar pocas cosas por el límite de tiempo, pero seguro que lo que nos va a decir es muy interesante. Gracias, Luis, tienes la palabra. Gracias a vosotros, en primer lugar, Blas y Valle. Y tú terminabas, Valle, ahora mismo diciendo que casi seguro que tu padre está en el cielo. Mira, yo hablaba el otro día con Ricardo Pascual, que fue siempre nuestro, no colaborador, sino el presidente provincial de Fuerza Nueva, cuando fue partido en La Rioja. Y él decía, conforme a la catequesis que hemos recibido, si Blas Piñar no está en el cielo, ¿quién puede estar? Esta es la razón por la cual yo un día le dije a Blas hijo, le dije, yo estoy completamente seguro de que efectivamente la figura más cercana a tu padre fue la de Tomás Moro, porque además de un político, además de un jurista, además de un escritor impresionante, fue un auténtico santo. Con lo cual yo quiero hoy recordarle a los 10 años de su fallecimiento. Y primero quiero desde aquí mandar un abrazo entrañable a José Luis Jerez, porque acaba de morir su mujer y porque al mismo tiempo, antes de morir su mujer, me llamó para decirme que no estaba con nosotros porque no puede, en razones físicas, estaba a punto de entrar en el quirófano, vive en Extremadura, y que fue por una temporada corta director de la revista Fuerza Nueva. Y también quiero, y aunque ya lo ha leído Blas, un mensaje de Jaime Serrano Quintana, que fue nuestro presidente siempre en Gerona, que con su Gerona Inmortal, una asociación, está luchando todavía lo increíble, a pesar de que, claro, ya los años no pasan en balde y nos cuesta más trabajo. Quiero hablar de Fuerza Nueva, pero quiero resumirlo y sintetizarlo en poca cosa. Valle ya ha hablado de la figura de su padre, completa, en el tiempo en que se pueden decir las cosas aquí. Pero hay una cosa que naturalmente salta por encima de todos en Fuerza Nueva. Fue bandera discutida. Esa bandera discutida, que es el título que Blas Piñar puso a uno de sus tomos, de los 5 que escribió sobre la biografía de Fuerza Nueva, viene desde los tiempos de Hipócritas. Yo nací en este barrio, yo nací en la calle Londres, aquí al lado, y viví 27 años allí. Me alegro mucho de haber venido aquí otra vez. Y en la calle Ardemans, ahí está la iglesia de los padres teatinos. Los padres teatinos, ahí me dieron una educación impresionante. Eran todos mallorquines. El padre Barceló, el padre Rosselló, el padre John Parr, el padre Vila, todos, el padre Capó, todos absolutamente mallorquines. Y allí tenían una congregación, una asociación que le llamaban la Cruzada del Amor Divino. Yo tenía poco más de 10 años, 11 años, y allí pronunció una vez una conferencia en una pequeña aula que tenían en la iglesia teatina, aquí al lado, en la calle Ardemans. Un hombre joven,
brillante jurista que era Blas Piñar. Tenía yo 11 años y yo no sabía ni quién era Blas Piñar. A mí se me olvidó completamente el nombre de Blas Piñar. Pero con 18 años yo oía los programas de Radio España de la Cadena Ibérica de Madrid, y allí organizó un concurso para ver quién había sido el hombre que había cantado las 40. Las 40 las había cantado Blas Piñar con su artículo Hipócritas. Ahí conocí yo a Blas Piñar. Y desde entonces me hice un seguidor incondicional. Tenía yo entonces 18 años. Trabajé más tarde en la revista Semana, y el director entonces de Semana, Jesús María Zuluaga, de una familia pues, de artistas, de pintores y de periodistas, me dijo: se va a fundar una revista que se llama Fuerza Nueva, ¿por qué no te vienes conmigo? Tenía yo entonces ya 22 años y me fui con él. Desde entonces hasta que murió Blas Piñar fueron 48 años a su lado y nos ha pasado de todo. Pero de todas formas esa bandera discutida se puso ya en marcha desde el día que escribió Hipócritas. Aquello significó que inmediatamente Jesús María Castella, ministro de Asuntos Exteriores, llamase por teléfono al embajador norteamericano y que le dijese: naturalmente este hombre no va a durar aquí absolutamente nada. Y naturalmente lo echaron. Y lo echaron porque había cantado las 40. Desde entonces empezó el recelo. El recelo, estábamos en el año 1962, pero empezó el recelo posterior para cuando se llegase al 66, que fue la fundación de Fuerza Nueva, estar como el hilillo ahí presente de aquello que sucedió entonces y que hacían que hacia los ojos del Pardo siempre hubiese una figura que intercediese para contrarrestar la labor de Fuerza Nueva y concretamente de su fundador Blas Piñar. Fue una bandera discutida desde entonces. Hay que tener en cuenta que Fuerza Nueva, en esas dos etapas que vamos a dividir hasta la muerte de Franco y después de la muerte de Franco, duró 9 años con Francisco Franco. Duró desde el 66 hasta el 75. Y fue una etapa, vamos a decir, fulgurante, por 2 razones. Primera, porque en ella se vio que Blas Piñar era un hombre que decía la verdad, que no tenía pelos en la lengua y que tenía, sobre todo, un inmenso amor por su patria, y no solamente por su patria, sino yendo más allá, el amor a la hispanidad. Ese amor hispánico es lo que hizo de Blas Piñar una figura superior. Él no centraba la vida de España en lo que ha sido la península ibérica, en lo que ha sido su historia, en lo que ha sido... No. Él ha sido la gran obra de España, que fue la obra de América. Allí había una cosa, una idea, allí había una tarea por hacer, y aquí en España, en el interior, había una tarea por deshacer, porque estaban los enemigos de siempre. Él se enroló en la obra por hacer y la hizo a través de cultura hispánica. Hay que tener en cuenta que este hombre en cultura hispánica trató de aunar a toda, no solamente la América hispana, con la Baja California, con lo que es hoy territorio de los Estados Unidos, sino que llegó más allá, llegó a la España de la negritud, llegó a España sahariana y llegó incluso a la España... Espera un momento. Espere. Que se resuelva el tema de teléfono. Pero sí. Continuamos. Llegamos incluso a esa tarea de la hispanidad que fue tremenda. Hay que tener en cuenta que cuando Fuerza Nueva, antes de morir Francisco Franco,
estaba en la calle, lo estaba solamente a través de la revista y a través de actos políticos que el fundador Blas Piñar pues hacía fundamentalmente a lo largo de España. Formamos grupos de trabajo para ensanchar y preparar toda la actividad política por toda la región, por todas las regiones y sobre todo por toda la geografía nacional. Pero Fuerza Nueva tuvo 5 secuestros de la revista en tiempos de Franco. Yo asistí al primero, yo asistí a los 5 desde luego, pero vamos, el primero era tremendo, porque 2 funcionarios de la Dirección General de Prensa se presentaron en la imprenta que les hacía la revista, en un barrio en Carabanchel, en Madrid. Se presentaron para clausurar todas las planchas, entonces había linotipias y plomo para elaborar las revistas y para naturalmente retirarnos todos los créditos para poder publicar en aquel número. Pero después vinieron 4 más, y vinieron 4 más precisamente porque no se terminaban de fiar algunos sectores, vamos a decir así, no personas, sectores que pululaban en torno a Francisco Franco de la figura de Blas Piñar. En el Pardo se recibían diariamente infinidad de visitas, y ya no solamente de civiles, sino también de militares, para tratar de que Blas Piñar no accediese a puestos de responsabilidad política. E iban a calentarle los oídos a Franco todos los días. Un día ya no pudo más Franco, pegó un puñetazo en la mesa y dijo, estando Torcuato Fernández Miranda delante, bueno, pero ¿Piñar es de los nuestros o no? Esto fue tremendo, porque claro, la figura del jefe del Estado entonces naturalmente tenía mucha solemnidad, y vieron que este hombre pues defendía a Blas Piñar, de que le nombró consejero por designación directa hasta que se murió, a pesar de todos los pesares, y que iban todos los días allí a cantarle la palinodia. Esto lo llevaba él con bastante entereza, porque tenía un carácter fuerte, al mismo tiempo porque no se arredraba, porque era muy valiente, y al mismo tiempo porque tenía un sentido de la vida, de la historia, de la cultura, de la teología, de la preparación de la persona ante el mundo, que le defendía por sí mismo. Era una capacidad permanente la que salía de él, que llegaba hasta los que le rodeábamos. Irradiaba en torno a él una forma, una manera de ser que nos hacía presentes el que él estuviese allí y al mismo tiempo querer parecernos a él. Quiere esto decir que naturalmente íbamos por el mismo camino. Esto de los 5 secuestros tuvo una importancia enorme, porque se dio cuenta de quién era Fuerza Nueva. Llegó un momento en que llegó ya el espíritu de febrero, aquel espíritu de Carlos Arias, y el espíritu era pues hacer una reforma política, porque ya estaba en mente. Allí escribió un artículo Blas Piñar que se tituló Señor Presidente, que pasará a la historia también como uno de los más importantes que se han escrito políticamente después del de Hipócritas. Aquella mano tremenda diciendo, señor presidente, no le obedeceremos. Y no le obedeceremos porque España está por encima de todo esto, porque no hemos servido a Franco y al jefe del Estado por ser el jefe del Estado ni el ganador de la guerra, sino porque ha hecho de España una nación entera y verdadera. Porque naturalmente esa hay que mantenerla, porque es una nación que es madre de pueblos, y porque al mismo tiempo está presente en todos los avatares de nuestra vida. Pero es que no solamente ya era Fuerza Nueva un estorbo, vamos a decirlo así, para la vida política, porque
había surgido entonces una especie de malignidad que ya se notaba en los que estaban pensando en el más allá de Franco, con la reforma, que no se paraba de salir de la boca de todos los periodistas y toda la conversación, la reforma, pensando en el más allá de Franco. Un día, estando en Zaragoza, me acuerdo que tenía un aula abarrotada, no un aula, era un teatro abarrotado, pero no era un teatro, era algo más que un teatro. Era un salón enorme que se estaba utilizando para otras cosas que no era solamente la artística, ¿no? Era enorme y estaba abarrotado. Y me acuerdo que poco antes de salir y de tomar asiento en la presidencia, me llama y me dice: oye Luis, dice, esto que estáis publicando en Fuerza Nueva acerca de las autopistas, que lo estaba publicando yo, ¿no? Dice, ¿quién nos lo ha dado? ¿De dónde sale esto? Y tal. Y digo, pues hombre, es de más y menos del hombre que hizo el túnel de Guadarrama. ¿De quién? ¿Del ingeniero? Dice, sí. Le llamó Franco y le dijo a don Ramón Prendes, me acuerdo: usted creo que es el único hombre que puede hacer un túnel en España de esta dimensión, ¿no? Para pasar el Guadarrama. Hablamos del primer túnel, naturalmente. Y le dijo a don Ramón, sí, pero mire, mi general, yo no soy un hombre ni político, ni del movimiento, ni de nada. Yo soy un técnico que he hecho la carrera, en fin, con las mejores notas, pero nada más. Dice, ¿esto qué quiere decir? Que usted no quiere hacer ese túnel. Dice, no, todo lo contrario, sí quiere hacerlo, pero tiene sus inconvenientes. Dice, naturalmente, y no se crea que yo me voy a llevar el túnel a la tumba. Le dijo Franco, usted me va a hacer el túnel. Don Ramón Prendes me dio a mí toda la documentación, la publiqué, y le llamó el director general de carreteras a Blas Piñar, que había sido compañero de él en los propagandistas católicos. Y le dijo, oye Blas, lo que estáis publicando ahí acerca de las autopistas y acerca del negocio que se está haciendo en pleno tiempo de Franco, con todo esto es una barbaridad y parece mentira que lo publiques. Blas Piñar no se asustó, porque él no se asustaba de nada, pero sí se preocupó. Y por eso me lo dijo. Yo le di toda clase de explicaciones, más adelante también, pero de todas formas todo quedó ahí. Un día, Blas Piñar va a hacer, pues me parece que fue, pues, le llamaron para hacer en el Ministerio de Obras Públicas pues una escritura, en fin, algo relacionado con su profesión de notario. Fue allí, hizo lo que tenía que hacer, firmó lo que tenía que firmar, y al salir de allí salió de un despacho un ingeniero muy famoso y le dijo, don Blas, un momento, pase usted a mi despacho. Y en todo lo que están publicando ustedes en Fuerza Nueva es rigurosamente cierto. Luego, pasando el tiempo, el ministro de entonces era ni más ni menos que Gonzalo Fernández de la Mora, que era un hombre intelectualmente muy preparado, era un hombre del régimen, era un seguro servidor de Franco y del caudillo, pero que naturalmente también había sido engañado. Y un día, estando con Blas Piñar en el Pirulí, en un programa de televisión al que le invitaron, yo fui con él, y cenando, que nos invitaron a cenar allí con Bestringe, y también con Alcaraz, que era un comunista, me acuerdo perfectamente, y ya estábamos vamos a decir así, en la prerreforma. En la prerreforma con Gonzalo Fernández de la Mora también asistió, y cenó a mi lado. Y me dijo, dice, lo que habéis publicado efectivamente es cierto, porque yo fui a ver al caudillo y fui pues muy contento, porque le llevé cantidad de periódicos alemanes, belgas, en fin, de todo. Dice, mire, mi general, cómo hablan de las autopistas nuestras, pues todos los mejores, los países más punteros de Europa, vamos. Y le dijo, esto me lo contaba el propio de la Mora, ¿no? Y dice, de la Mora, ¿cuánto le ha costado a usted esto? Y dice, ¿cómo, mi general? Esta propaganda, esto ha sido gratuito.
Esto ha sido gratuito. Luego nos dijo González de la Mora, no fue gratuito, pagamos por ello. Quiere decirse que entonces ya, fuerza no. A mí vino a verme Sabino Arnaiz. Sabino Arnaiz era el jefe de prensa del Ministerio de Obras Públicas, pero además era un gran poeta y un gran escritor. Había sido agregado cultural de la Embajada de España en Portugal y me dijo, dice, oye, por favor, no os metáis ya más con el ministro, que el ministro me ha dado palabra de que ya no se va a meter más con vosotros. Por lo tanto, quiere decirse que la bandera discutida en tiempos de Franco fue así. Luego pasamos a la bandera discutida del tiempo después de Franco. Y esa hay que tener en cuenta que viene del pasado. El pasado se llama UCD. El pasado se llama todos aquellos que fueron ministros o gentes importantes en el régimen de Franco, que o cambian de chaqueta o reducen su fervor político y de entusiasmo, o que naturalmente hay otro factor que llega por detrás y que no sabemos cuál es. Le echamos la culpa a la izquierda, pero la izquierda no tuvo la culpa de todo lo que pasó en España después de la muerte de Franco inmediatamente. La tuvieron todos aquellos que habían estado con el régimen de Franco y que cambiaron de chaqueta. Y me refiero ya no solamente al aspecto político, a los que fueron ministros, sino a los que fueron tenientes generales, a los que fueron aquellos que ganaron la guerra y que entregaron la victoria. Esto fue una de las razones por las cuales Blas Piñar estuvo siempre obsesionado, y me lo contaba a mí muchas veces. Cuando una vez, en lo que es hoy el Senado, que era entonces el Consejo Nacional del Movimiento, se reunieron y él, que era por designación directa consejero nacional, habló. Y habló y dejó la impronta que dejaba siempre cuando hablaba en cualquier sitio. Le escuchaba a Luis Carrero Blanco, y le escuchaba no solo meditando, sino reflexionando profundamente sobre lo que estaba diciendo. Y al final, y saliendo a los pasillos, le dijo: Piñar, dice, de quien hablaba usted y denunciaba, ¿es del jefe del Estado Mayor de la Defensa? Y contestó Blas: sí, con un sí eléctrico. Ya supo ese día y a partir de ese momento dónde estaba de entonces y el mal que después se trasladó al posfranquismo, es decir, a todo aquello que ha llegado hasta nuestros días. Porque hay que tener en cuenta que después llega toda una playa de gente que había estado con Franco y que había estado prometida. Llega a ocupar la jefatura provincial del movimiento entonces y después el gobierno civil de Madrid, Juan José Rosón, que es un comandante de intervención militar, que es un hombre que había sido presidente del sindicato de artistas, del sindicato del espectáculo en tiempos de Franco, del sindicato vertical, que había sido un hombre que el 20 de noviembre de 1974, ojo a la fecha, 74, no había muerto Franco. Escribe un artículo en Arriba sobre José Antonio Primo de Rivera que hace saltar las lágrimas. Y un hombre que después, inmediatamente después, y en la Reforma, trae en su coche oficial a Santiago Carrillo Solares, sin saberlo el ministro del Interior, que era Martín Villa, y a mí me mete 3 días en la Dirección General de Seguridad, en el Calahorra. Este hombre era el hombre de Franco, era el hombre que naturalmente había hecho todo por él, de una familia famosísima gallega que había estado siempre con Franco en la vida y casi en la muerte, porque había estado entregada a él en cuerpo y alma. Y a los 3 días precisamente de estar allí, ya vamos,
A los 3 días de estar allí ya termino. Con esto ya termino. Blas Piñar se presenta en la Dirección General de Seguridad conmigo en el calabozo. Yo no sé cómo es, pero llega hasta mí. Y me dice: Luis, ¿quieres que te saque de aquí? Voy a llamar ahora mismo al ministro de la Gobernación, a Martín Villa, y digo, ni hablar. Le vamos a tener que deber ese favor toda la vida. No hay de ninguna manera. Se acabó. Yo salgo de aquí porque no tengo que salir. A mí me acusaban de todo. Me acusaban de haber escrito un artículo en Fuerza Nueva sobre la que llevaba maja de la Reforma, que era Carmen Díaz de Rivera, y después también me acusaban de haber matado a un ciudadano en la calle de la Estrella junto a la Gran Vía en Madrid. O sea, que ustedes se pueden dar cuenta, vosotros os podéis dar cuenta de cómo era entonces la vida y la bandera discutida de Fuerza Nueva. Otro día seguiremos más adelante, hablaremos más extenso y os contaré muchas más cosas. Muy interesante. Muchas gracias a Luis. Bueno, ha quedado demostrado que no solo su intervención exige que lo continúe otros días, de cosas tan interesantes que nos ha contado, sino que yo voy a aprovechar la oportunidad para forzarle algo que le vengo insistiendo hace tiempo, que es que escriba la historia de Fuerza Nueva. Con lo que nos ha está claro es que lo que nos cuenta tiene muchísimo interés, porque él lo vivió desde dentro y ha vivido tantos que no son anécdotas, sino que son historias, no la historia democrática ni la historia historia de verdad, con hechos, personajes, lugares, sitios, actuaciones que no se pueden negar. Muchas gracias, Luis, y comprometido quedas para seguir con nosotros contándonos oral y por escrito la historia de Fuerza Nueva. Muchas gracias. Que conste que este alargamiento en las intervenciones anteriores a mí me ha venido muy bien, porque estar a la altura de los que me han precedido va a ser francamente difícil. Entonces me obliga a resumir mucho, que va a quedar todavía menos claro de lo que yo pretendía hacer. Pero bueno, lo que sí tengo que decir es, tengo que remarcar que la actividad religiosa, jurídica, literaria, poética, política, etcétera, de Blas Piñar resulta realmente inconmensurable, no solo por su cantidad, sino por su profundidad. Los que estamos trabajando en la Fundación cada vez somos más conscientes de ello. Gracias a Dios disponemos de su biblioteca, de su inmenso archivo personal y en parte también el de Fuerza Nueva para conocer la claridad de su pensamiento y sus posturas ante las situaciones que vivieron España y la Iglesia Católica durante los largos años de su vida. Pero creemos que realmente merece la pena recordarlo, sobre todo por la realidad innegable de sus planteamientos. Una actualidad innegable de sus planteamientos, entonces y ahora. Siguen siendo la misma lucha la que tenemos en estos momentos. Él escribió libros, publicó trabajos, artículos, prólogos, réplicas a los medios de comunicación, correspondencia extensísima, pero también conferencias, pregones, palabras, presentaciones, entrevistas, declaraciones, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Ello ha dado lugar que ya hayamos publicado unos cuantos libros sobre parte de la obra de Blas Piñar y los que quedan todavía. Pero además de la palabra escrita o verbal, tiene también realizaciones, no olvidemos. Aparte de lo que fue la base de su actividad, que fue la familia y el trabajo en la notaría, fundamental, él creó el Colegio Mayor Antonio Rivera para estudiantes trabajadores, cuando todos hablaban de justicia social, pero nadie hacía casi nada que no fuera el Estado Nacional. Por iniciativa privada se creó este colegio. Fundó también el Centro de Información y Orientación, que podríamos hablar, pero no es el momento, la Hermandad Nacional Universitaria, por supuesto, la revista y la editorial Fuerza Nueva, en su momento también el partido, en contra de su ideología de que los partidos no servían nada más que para dividir, pero no le quedó más remedio que crear el partido Fuerza Nueva y más adelante el partido del Frente Nacional. Y todo esto fue a base de un contacto permanente con la gente de la calle. Por su trabajo profesional en la notaría, hablaba con mucha gente. Y bueno, él decía que era una especie de segundo confesor.
porque las familias, las personas, incluso las empresas, al notario le consultan muchas cosas y le cuentan muchas situaciones personales, y es un medio de tener contacto diario de cómo estaba la sociedad y cómo evolucionaba. Pero es que además se desplazaba constantemente, ya desde sus primeros años en Acción Católica, en Valencia, acabada la guerra, recorría la provincia entera, los pueblos, conocía a la gente, a los jóvenes sobre todo de los pueblos, de las distintas ciudades. El viajar fue continuo dentro de España y fuera de España, y esto le daba muchos contactos y muchos conocimientos de las realidades que otros se inventan. Él supo además combinar cosas fundamentales: el estudio, permanente estudio, no dejó de estudiar nunca, siempre estaba aprendiendo, trabajar constantemente, metódicamente, el pensamiento, ir profundizando en las convicciones, en los valores en los cuales creía y defendía, y también en la acción. No se quedaba, como él decía muchas veces, en la celda, en la comodidad de la celda, sino que salía a la calle a defender estas ideas. Por eso hablábamos en la convocatoria de contra viento y marea, porque así fue. Y además, un viento y marea que sufrió mucho más en esta lucha, porque eran precisamente los que teóricamente habían estado en las mismas trincheras de defensa de Dios en España, los que lucharon más contra él o se opusieron más contra él, le hicieron la vida más imposible y las campañas en su contra. Voy a hablar muy por encima para acabar. Él tuvo varias etapas en su vida, evidentemente, su actuación pública, que fueron muy diferentes. Una primera etapa podríamos decir que fue en la época de la República y en la época de la guerra, en contra de las circunstancias. Estuvo en presión, por eso hablamos de la primera multa que le pusieron por gritar "Viva Cristo Rey", las persecuciones, la cárcel de San Antón, etcétera, etcétera. Pero luego hubo una época en que estaba a favor de la situación, vamos a llamar la fase previa o la del editor del Instituto de Cultura Hispánica, mientras trabajó sobre todo en Acción Católica, tanto cuando estaba todavía estudiando, preparando las oposiciones o en las primeras notarías en Cieza, en Murcia y luego en Madrid, que tenía una actividad a favor de la situación, que era dentro de la Acción Católica. Le llamaban las autoridades de todo tipo para que hablara, le acompañaban, le pedían su colaboración, etc. Exactamente igual pasó durante su etapa de director de Cultura Hispánica. Fue un cargo oficial, viajó por Hispanoamérica, por Estados Unidos, por Filipinas, tuvo muchos contactos, muchas actividades. Pero a partir de Hipócritas, como se ha dicho aquí repetidas veces, la situación cambió y entró en una etapa, digamos, amorfa. ¿Por qué? Amorfa en el sentido de que estaba a favor del régimen, del sistema, del Estado Nacional, que era el que imperaba en España, pero estaba en contra de la política del gobierno que se estaba realizando. Postura nada fácil y nada entendida muchas veces, y que él supo llevar, creo yo, muy acertadamente. Bien, esta etapa de estar en este interregno, en esta situación intermedia, tiene su punto culminante desde que se crea Fuerza Nueva. Y se va agudizando este enfrentamiento entre la defensa del sistema, del régimen, del Estado Nacional, del 18 de julio, con la postura de los gobernantes que están ya, de una manera civilina, interna, preparando lo que luego se llamaría la transición. Esto se preparó desde el propio poder. Entonces, luchar contra eso no era absolutamente nada fácil. Bien, pues en estas etapas de Franco ya, digamos, queda todo sobre la mesa. Y los traidores se van quitando poco a poco la careta, y ya actúan claramente. Y ya lo que es Fuerza Nueva, lo que es la postura de Blas Piñar, está en contra, no solo de los gobiernos, sino también del sistema. Sobre todo a partir de la ley de reforma política, la ruptura se produce total. Lo que se inicia con el artículo, como ha dicho Luis, de señor presidente, se remata con la ley de reforma política y su oposición a esta ley de la reforma política. Ya queda suficientemente claro. Entonces yo solo quiero repasar muy por encima para que se conozca cuáles serán los puntos más importantes, porque en esta etapa previa, positiva, en Acción Católica, sus conferencias trataban de moral profesional, sobre el Ángel del Alcázar, sobre la figura de Codreanu, de Mota y Marín, la Iglesia perseguida, la Cruzada de Europa, los congresos mariológicos, como de Ciudad Trujillo, el tema de Hungría, cuando la invasión de Hungría. En la época de Cultura Hispánica, pues sigue hablando de muchos de estos temas, pero multiplica sus actividades, viaja a Estados Unidos, hemos dicho, Filipinas, y tiene discursos importantes, como es el de Mística y Política de la Hispanidad, las lecciones permanentes de la política religiosa de Carlos V, la participación en el Congreso Internacional Mariano de Lourdes, muchos juegos florales, la imposición, la renovación de las banderas de los países hispanoamericanos en el Pilar de Zaragoza. Habla mucho de Rubén Darío, de las nuevas orientaciones también de materia de devoción, porque fue un hombre siempre dedicado a su profesión de notario y le gustan mucho los temas de familia.
Hay que destacar la actividad entonces que había, por ejemplo, en el Instituto Vascongado de Cultura Hispánica. ¿Se imaginan ustedes ahora que hubiera un Instituto Vascongado de Cultura Hispánica? Pues así era. Y además con un gran número de actividades, con gran predicamento dentro de la sociedad vasca y española. Tiene artículos preciosos como El sentimiento hispánico de los poetas filipinos, y el mismo día que se publica en el ABC el artículo de Hipócritas, le está dando una conferencia que se llama Sangre rumana sobre tierra española, hablando de Mota y Marín, que murieron en defensa de los ideales de Dios, de España y de Rumanía. Bien, pasamos luego a la siguiente etapa. Ya estamos en esta situación y voy a destacar algunos de los temas, solo que nos sirvan de referencia por si luego da lugar a preguntas. Habla en el cuarto centenario de la Reforma Teresiana, tanto en la inauguración como en la clausura, San Pedro de Alcántara, todo el tema del Vaticano II. Hay una oración muy bonita por Peter Fletcher, que fue uno de los que cubría el cerco de Berlín, la muralla de Berlín, el muro, y que era uno de los guardias que intentó pasar el muro y pasarse, y lo matan sus propios compañeros. Y hay una oración muy bonita que publica, a mí por lo menos mucho efecto. Es un gran estudioso de Lope de Vega, tiene un tratado muy bonito sobre el licenciado Vidriera, digno de conocerse. Hay conferencias como El misterio de las 4 Navidades, La tragedia de Cuba, habla sobre María, espejo de justicia, Emilio Aguinaldo, el héroe recobrado por el filipino que luchó contra España y luego tuvo que luchar contra los Estados Unidos, y recordar siempre a la madre patria, hablando de España curiosamente. Y luego ya hay un periodo en que empieza, como decía muy bien, a la bandera discutida. El primer discurso donde empieza a hablar de que algo está pasando dentro del movimiento, algo extraño, es un discurso que da en el Teatro Rojas en Toledo el 25 de febrero del 64 y que se llama Sin arriar banderas. Ahí ya toma una postura política de aviso de que algo está pasando dentro del régimen. Y esto se repite a los pocos días, el 1 de abril, el aniversario de la victoria del 64, en el Teatro Calderón de Valladolid, con un título que se llama De los hombres de la victoria y de los hombres de la paz. Escribe también sobre la España irredenta, Gibraltar, elogio y defensa de la profesión militar, María, madre espiritual de América, Santiago, faro de unidad, libertad religiosa, teología y derecho, problemas morales y jurídicos de la inseminación artificial. Y así se llega hasta la fundación de Fuerza Nueva, una etapa más. Siguen los títulos para resumir: presente y futuro de la hispanidad, discurso que pronuncia en la Academia General Militar; Ejército, libertad religiosa y objeción de conciencia en el Consejo Supremo de Justicia Militar. El 21 de abril del 68 va por primera vez a Anoeta, luego se repetirían estos viajes en circunstancias cada vez más arriesgadas. Habla también en Bilbao, se opone al proceso de retrocesión de IFNI, con una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. Habla de la bienaventurada Virgen María en la economía de la salvación. Se produce a finales del 69 la primera reunión de delegados de Fuerza Nueva, cuando todavía solo era revista, y también se inician las actividades del aula de Fuerza Nueva, con numerosísimas conferencias de temas muy variados que ahora no vamos a entrar. Publica también, a primeros de los 70, un artículo que se llama Los que no perdonan. ¿Y por qué destaco este artículo? Porque era la política de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que cuando los llamados delitos de guerra, por los cuales juzgaban a los que ellos querían, ya habían prescrito por la propia ley que los crea, que fue además a posteriori de los famosos delitos, ellos prorrogan estos delitos para que puedan ser perseguidos permanentemente, mientras en España se exigía siempre que se perdonara, que se olvidara todo, que no hubiera ningún tipo de eso. Ellos, y sobre todo era por el caso de León de Grel, belga, jefe del movimiento resista, refugiado en España, que seguían pidiendo que se le extraditara para juzgarle y condenarle a muerte, que es lo que tenía la condena impuesta ya. Bien, por eso destaco este artículo de Los que no perdonan. Se opone a las relaciones de los países con el Este en las Cortes, tal y como preconizaba el entonces ministro de Asuntos Exteriores López Bravo. Y un artículo muy interesante, el interrogatorio Servicio Militar Voluntario, ya sabía lo que venía. Se produce el primer acto de desagravio por un ataque a un monumento a José Antonio, en la casa de su nacimiento en Madrid. Es un primer acto público en la calle que tiene un poco de repercusión, porque ya se atacaba y se quitaban las placas, se dinamitaban los monumentos. Y estamos hablando en los finales de los 60, primeros de los 70.
Habla de la objeción de conciencia, sobre todo en los debates en las Cortes, y consigue que se retirara el proyecto de ley que aprobaba la objeción de conciencia. Habla de la división azul, habla de la nueva mitología que había políticamente, de la apertura, de Europa, de la no violencia, la coexistencia, el pluralismo, todo eso que parecía la panacea a todos los problemas y que era el gran engaño que nos estaban preparando. De las relaciones Iglesia-Estado tan tensas en aquellos años, de cuando dejamos de reconocer a la China nacionalista y establecemos relaciones con la China comunista por imposición de los Estados Unidos. Y también la segunda salida a la calle, esta vez ya más en plan de manifestación, se produce el 7 de mayo del 73 con motivo del asesinato de un policía a puñaladas en Madrid. Se celebra un funeral en San Francisco el Grande y a continuación hay una manifestación espontánea que llega hasta la Puerta del Sol, que era la sede de la Dirección General de Seguridad entonces, como protesta a la política que había de consentimiento de estos ataques a la policía. Y estamos hablando del año 73, ya había empezado ETA a matar. También y hay pocos días después, curiosamente, por primera vez, ya le habían, algunos de los artículos que había, sobre todo unas declaraciones sobre Gibraltar, habían sido tachadas por la censura, siendo consejero nacional del movimiento designado por Franco, y la censura evita la publicación de unas declaraciones sobre el tema de Gibraltar. O sea que las cosas tienen... Pero es que ya el 27 de mayo del 73, un acto de afirmación nacional en el Teatro Principal de Lérida, prohibido. Y pocos días después, otro acto de afirmación nacional en el Teatro Fleta, en Zaragoza, también prohibido. No es de extrañar que luego se produjera el asesinato de Carrero, el artículo Señor Presidente, con Arias ya de presidente, y un artículo en Fuerza Nueva que llamaba El enemigo está dentro, que se publicó el 5 de enero del 74. Y luego hablaba también de eso que decía que los crímenes de ETA eran unos crímenes inútiles. Entonces él contestaba en un artículo de crímenes inútiles, depende para quién, pero bien útiles que fueron para facilitar eso que se llamó la transición democrática. Bien, toda esta etapa acaba con la enmienda a la totalidad, como he dicho, de la Ley de Reforma Política. Y con esto ya acabo porque ya entra en la última etapa, es más de todo conocida, y entra en una lucha que ya estaba fuera de lugar, ya estaba en contra, como he dicho antes, del sistema y de los gobiernos, y una situación de inferioridad total, porque aceptar de ser un partido político iba contra la propia ideología que defendía Fuerza Nueva, y además era un contrasentido porque sabían que contra esa democracia liberal de sistema de partidos era imposible luchar, no había posibilidad de triunfar en ningún momento. Lo que sí demostró entonces y después fue un hombre leal, leal a la tradición, leal al movimiento, leal a José Antonio y leal al Estado Nacional y leal a la figura de Franco. A pesar de que, como decimos, Franco llegó a dudar de si era de los nuestros, le tachó 2 veces de las listas que le proponían como ministro de Justicia, pero eso no cambiaba la lealtad, porque era la lealtad a una figura, no a la persona, no a sus decisiones, a sus equivocaciones, como toda persona tenía, sino a lo que figuraba, y que por eso ha sido atacado tanto Franco, no nos olvidemos. Bien, en cualquier caso, él fue fiel además también a la doctrina de la Iglesia Católica, y eso también le costó, como hemos dicho, bastantes disgustos. En cualquier caso, fue un ejemplo, por la palabra, por la acción, hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro estuvo en línea de combate. Por eso es muy bonita la dedicatoria, no la voy a leer ahora, se nos ha hecho muy tarde, de su primer libro de Combate por España, pero bueno, está a disposición del que quiera. Y lo que nos ha dejado sobre todo es la esperanza. Y nosotros confiamos y estamos seguros de que en España, tarde o temprano, nos da lo mismo, volverá a reír la primavera. No nos queda mucho tiempo porque el local tiene también un horario de cierre, pero algo nos queda, por si alguien quiere intervenir, quiere decir algo o preguntarnos algo. Nos quedan muchísimas cosas, como es de comprender el tintero, pero también soy consciente de que muchos de los que están entre el público conocen tantas cosas o más que nosotros, porque han sido partícipes de lo que fue Fuerza Nueva, han estado en primera línea, han estado en segunda y en tercera línea también y conocen muchas cosas. Pero bueno, todo será bien recibido y por favor, si alguien quiere intervenir, pues que levante la mano. Muy bien.
Lo hemos dejado todo muy claro. Yo relleno enseguida, no tengo ningún problema para seguir hablando, ¿eh? Yo me puedo pasar aquí hasta las 12 de la mañana, y mañana llegamos a casa. Voy a aprovechar para hacer una pregunta o reflexión, primero ante la gran vida de su padre y demás. Si retratáramos a su padre al día de hoy, bueno, se escandalizaría como estamos todo el mundo. ¿Y cómo cree usted que debemos hacer la lucha a día de hoy contra este sistema que estamos, contra esta situación que estamos haciendo? ¿Cómo cree que su padre nos arengaría a hacer una lucha diaria o a tratar de cambiar este sistema que tenemos ahora mismo? Pero es que la verdad, dar soluciones concretas es muy difícil, por no decir imposible. Él que vio el problema en primera línea y lo conocía con amplitud, no encontró el método porque no tuvo éxito. Entonces, si entonces fue difícil, tú fíjate ahora. Además, ten en cuenta una cosa, y yo lo he dicho muchas veces, los tiempos de ahora son difíciles, pero tal vez los tiempos más graves que vivió España fueron los años de la transición. Ahí fue mucho más descarado. Yo lo he dicho muchas veces, la amnistía de ahora es una broma al lado de la amnistía del 78. Eso fue una amnistía grave, porque las manos de los asesinos estaban chorreando la sangre. Y estaban en la cárcel, estaban ya metidos. Habían matado, pero a policías, guardias civiles, políticos y gente de todo lo que se empezaba por medio. Y a pesar de todo, pretendiendo que defendían la libertad y la democracia, se les amnistía. Y siguen matando. O sea, después de eso mataron mucho más que antes. Y ante eso, la sociedad española, a pesar de Fuerza Nueva, a pesar de Blas Piñar, a pesar de Falange, a pesar de la tradición, no reaccionó. Entonces, la reacción ahora nos cuesta creer que sea fácil, ¿eh? Nos cuesta creer. También es verdad que hay que esperar a veces a momentos desesperados para que la reacción se produzca. Nosotros no perdemos la esperanza. Lo que tenemos que tener es confianza en los valores que defendemos, independientemente del éxito inmediato que vayamos a obtener. Lo que sí es verdad, y puedo decirlo claramente, es que la semilla que de alguna manera se sembró a través de Fuerza Nueva, de alguna forma está dando fruto, aunque sea con tiempo retardado. Eso que hablábamos antes, el número de sacerdotes que fueron de Fuerza Joven es importante. Pero es que hay muchos políticos que empezaron en Fuerza Joven. Algunos lo han olvidado completamente, pero a otros les quedan todavía muchos valores y muchos principios. O sea, que encontramos gente más o menos aislada. ¿Cuál es nuestra labor? Pues fomentar nuestras ideas y mantener la unión entre nosotros, conocernos, coordinar las actividades y estar dispuestos en el momento que sea necesario dar los pasos que las circunstancias exijan, que no lo podemos saber de antemano, que pueden presentarse en cualquier momento. O sea, aquí no hay que desesperarse, ni mucho menos por mal que lo veamos, ¿eh? Porque las cosas cambian de un día para otro sin esperarnos. Cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, han caído cosas que eran mucho más impensables. ¿Por qué no va a caer el sistema? No voy a hablar de caer Sánchez, no. Hay que caer Sánchez, ¿eh? y el otro Sánchez que está en el otro lado, y el Sánchez tiene que caer el sistema. El sistema tiene que caer. Entonces no nos conformamos con Sánchez. Sánchez es el pirurí, pero nada más que el pirurí. Bueno, no sé si te sirve de mucho, pero por lo menos te doy ánimo. El jefe siempre iba en primera fila en la manifestación y los que íbamos a su lado íbamos dispuestos a todo. Lo defendíamos a capa y espada. Tuvimos un enfrentamiento cuando la célebre matanza de militares en la plaza de Cibeles, sí. Y tuvo que acudir a nosotros Luis Peralta España porque la policía nos rodeó y nos quería meter en los coches de la policía para llevarnos a la iglesia. Los que habéis sido testigos de tantas cosas podéis contar cosas interesantísimas y se podía hacer, y si no las cuenta Luis, se las contáis vosotros para que las añadan. De la sede, y yo salí, tenía preparado dos botellas de gasolina y le prendí fuego al 127 y al 3. Luego me puse
Y luego a Luis Andújar, que a dónde vas con mi gente. Un momentito, que van a preguntar aquí. Yo tengo el recuerdo de las reuniones que dan. Estaba con ellos dentro. En 23F estaba yo con ellos. Por favor. Pregunta, empieza a hablar, No, uno de los recuerdos que a mí quedaron grabados en la Plaza de Oriente, en TN, fue oír a Blas Piñar hablar sobre la conciencia individual, la conciencia social. Y hay un problema que es muy grave, ya aparte de todos los problemas políticos, que es la desconcienciación social que se ha ido produciendo a través desde Felipe González. Eso es muy notable. Antes estudiando sociología y eso estaba clarísimo. Entonces, hay que recuperar varias cosas, no solamente que caiga el de turno, sino que hay que recuperar y regenerar mucho, ¿no? Evidentemente, no se trata de quitar lo malo, que sí, sino de reemplazarlo con lo bueno. Eso es fundamental. Lo que has dicho clarísimo es que Felipe González ha hecho la política más antisocial que se puede hacer hecho en el mundo. Fue el gran traidor de la clase trabajadora, y lo digo aquí, el gran traidor de la clase trabajadora fue Felipe González, que entregó toda la industria, las grandes empresas nacionales, hechas con el esfuerzo de todos los españoles, al gran capitalismo internacional, porque se lo impusieron, y él, como se debía al capitalismo internacional, pues cedió en todo. Y además fue el que provocó dos grandes huelgas generales en contra del gobierno, se provocaron con Felipe González, porque los sindicatos no les quedó más remedio que dar la cara, aunque enseguida, en cuanto les aumentaron el sueldo, ya se callaron. Pero realmente la política antisocial grave la hizo Felipe González. Y todo de lo que tenía el Estado Nacional de régimen social desapareció. Ya no es un Estado social. Ahora es un Estado pues parlamentario, un Estado de las autonomías, un Estado liberal, una monarquía que no representa a nadie. Pero bien, eso se lo han cargado todo. También es verdad, y ahora vamos a dar para otro lado, que lo que hizo Felipe González con el socialismo, que es cargárselo, traicionar a la clase trabajadora, lo hizo Alianza Popular o el Partido Popular con todo lo que era el sentimiento nacional. O sea, el que quita el servicio militar es el Partido Popular. El que entrega la gran parte del poder a las autonomías es el Partido Popular. O sea, la desnacionalización la hace precisamente el Partido Popular. O sea, que hace la política contraria a lo que teóricamente cada uno defendía. Y el pueblo español lo ha tragado. Y se decía, tengo titulares publicados en los periódicos de las entrevistas con mi padre, que decía que Felipe González era el representante del gran capitalismo internacional en España. Y lo dijo varias veces, nadie hizo caso. Y todos los que sabían eran conscientes de que así estaba sucediendo. Esto es una realidad. Y ahora la estamos pagando, la estamos pagando. Bueno, señora, sí, estaba... Bueno, yo quería hacer un comentario. Yo la verdad tuve mucha suerte porque... Y un poquito más alto porque yo soy casi teniente general ya. Era un niño, lo conocí bastante y yo fui mucho por Núñez de Balboa y Ayón, porque yo sobre todo le admiraba más que al partido y fui mucho por Núñez de Balboa, Mejía de Querica, por Notaría, en Cercedilla, sí. Y a pesar de todo, a pesar de que era un niño, me decía muchísimo. Y hablamos horas y horas, me decía en su despacho, yo me he quedado muchas veces asombrado. Y una de las cosas que me sorprendió mucho es que con todo lo que hablamos, jamás le oí hablar mal de nadie, de personas. De personas jamás. Que también yo creo que tenía en común con Franco, porque yo he ido al pensamiento de Franco todos la mayoría de sus discursos y no escribía mal de nadie. Pero después hay una anécdota que quería saber si era verdad, que por lo visto a través de don Marcelo le consiguieron una audiencia para que toda su familia en el Vaticano con Juan Pablo II. Y que ya estando en el Vaticano, por cuestiones de la Iglesia en España, se canceló esa audiencia. Sí, señor. Sí, total, bueno, totalmente. Vamos por partes. Primero, lo de hablar bien de todo el mundo, eso es una realidad. No hablar mal de nadie. No hablar mal de nadie. Respetaba tremendamente a las personas. Él lo decía. Yo soy enemigo de las ideas, pero nunca de las personas. Nunca voy a hacer sangre de las personas, que se podría haber hecho, como hacían con él, solo por responder. Pero era tremendamente respetuoso con las personas. A veces demasiado ingenuo,
A mí me dolió cuando dijo que Bono era un patriota. Yo digo, hombre, hay que ver a la gente con buenos ojos, pero tampoco tanto. En eso era tremendamente respetuoso. Lo era además cuando hablaba con todo el mundo, o cuando intervenía en el Parlamento, en las Cortes, en los debates dentro de... En cualquier acto público era siempre tremendamente respetuoso con las personas. Eso está claro. Porque partía de esa ideología de que respetaba la dignidad de la persona, independientemente de que actuaran bien o mal. Eso es otra cosa. Entonces, actuado mal, te digo que han actuado mal, pero no me meto contigo, buscando hacer sangre. Bien, la segunda parte de la audiencia, lo que has dicho, totalmente cierto. Era con motivo de las bodas de oro, ¿no? Sí. Las bodas de oro de mis padres nos llegó a toda la familia con una audiencia que teníamos concedida con el Papa, y ahí se movieron como se movieron tantas veces, para que aquella audiencia, digamos, a la familia no se produjera. Sí los recibió a ellos, pero dentro de un grupo, disimuladamente, pero fue totalmente una maniobra perfectamente hecha, como muchas que hubo, de tergiversación, de cambiar, de las medidas como daba. Bueno, yo digo, ha hablado muy bien Luis de los ataques que iba, pues secuestraban la revista y todo eso, pero lo que más daño hacía era la difamación, la mentira, los burlos, los ataques, atacarle de violento, decir eso que iba persiguiendo a los gitanos y a los judíos y tal, una cosa, pero ¿qué me dice? Es que lo decían y lo repetían. Bueno, anécdotas como para hablar de que, ¿por qué escribo hipócritas? Porque tuvo un incidente con Ava Gardner. ¿Usted cree que un señor de esta categoría va a escribir un artículo de hipócritas sobre la política exterior de los países aliados porque tuvo un incidente? Y además, lo del incidente con Ava Gardner decía que es que vivían en la misma casa. Y Ava Gardner vivía en Doctor Arce 14, me parece que era. Nadie, ni mi padre ni nadie de mi familia ha vivido a 2 kilómetros a la redonda del Doctor Arce nunca. Es imposible que ocurriera accidente, pero lo malo no es que lo dijeran los que creaban la mentira, sino que es que luego llegan personas como López Rodó y en el libro de sus memorias recoge eso como cierto y lo repite, sin tener además ninguna prueba ni ninguna constancia. O sea, lo malo es que eso va creando un pozo que la gente lo repite cuando es totalmente incierto. Toda persona que caía en algún tipo de corrupción, ya en los años de la democracia, todos estaban casados con alguna de mis hermanas. Todos han estado casadas con 18. Todos los corruptos eran de la familia. Coño, se inventaban unas cosas, pues ahí quedaba. Esa labor de sorda, como el tema de la violencia, lo que pegaban los brutos, que eran los de Fuerza Nueva, Fuerza Bruta, creada por el propio sistema, por el movimiento. Escritores como Capmany fue el que primero empleó la expresión de Fuerza Bruta, eso hacía mella. Y luego hay que reconocer que Fuerza Nueva estaba totalmente empapada de los servicios de información. ¿Por qué? Porque era muy fácil estar, sobre todo en la época todavía del régimen de Franco, y filtrarse dentro de Fuerza Nueva, pues estaban en su salsa. Y es más, los servicios de información pidieron en su momento colaboración a Fuerza Nueva para que contribuyera con personal en la universidad, en las fábricas y tal, para que contribuyera, para facilitar el mantener el sistema. Luego ya sabemos que los servicios de información colaboraron para cargarse el sistema, pero en principio los atrajeron para eso. Por eso luego los famosos crímenes de Atocha, lo de Yolanda, el asesinato de la Dominicana, todo eso enseguida lo sacaban a Fuerza Nueva. Pero porque estaban allí infiltrados, era gente que estaba haciendo esta labor de esa... Pero bueno, ahí quedaba. Él no era monárquico, ¿sabes? Él no era monárquico. No, monárquico no era monárquico. Él era, como creo que se debe ser, nosotros defendemos a España. Lo de la monarquía o la república es secundario. Puede haber repúblicas muy buenas y repúblicas muy malas, monarquías muy buenas y monarquías... Él era partidario de la monarquía tradicional, digamos, de alguna manera, y sobre todo de la monarquía que instauraba el régimen nacional del 18 de julio, que tenía sus apelativos y tenía sus condiciones, no era cualquier tipo de monarquía. Y además decía que en España, después de la muerte de Franco, no llegó a haber una monarquía. Hubo un Estado, que había una corona, pero que no había monarquía, porque el poder, monarquía es la unidad de poder. No había unidad de poder, todo lo contrario. Así estamos ahora. Por aquí había antes, perdona, para seguir un orden. Que estoy contestando yo a todo y a lo mejor me estoy pasando, ¿no? Enhorabuena, Valle, nunca te había escuchado hablar. Muchas Has gracias. borrado la figura de quién era el jefe, quién era tu padre.
como persona y como humano, familiar. Al general, es decir, hablaba de su hijo y pero hemos venido por una cosa muy concreta. A ver qué era Fuerza Nueva. ¿Cómo se hizo Fuerza Nueva? Y yo, es decir, me uno a lo que tú has dicho a don Luis Fernández Villamea, que es verdaderamente quien lo sabe todo, lo bueno y lo malo de lo que fue Fuerza Nueva, no lo debe. Debe escribir las memorias de Fuerza Nueva. Lo bueno, lo malo. No lo debe a su jefe, como José Antonio Quirós Blanco, a la figura de Francisco Franco. Luis Fernández Villamea fue figura al lado de don Blas Piñar, fiel al desaliento. No lo debe escribir lo que tú sabes, lo bueno y lo malo de Fuerza Nueva, se lo debe a tu jefe, a la familia y a los que hemos seguido, que estamos juntos a ti. Lo debes y lo debes escribir. Así y es. tú lo sabes todo. Muy bien. No te creas que no tengo en mente todo eso. Incluso tengo escrito muchas cosas. Lo que ocurre es que yo voy escribiendo y luego voy cotejando con lo que escribió el propio jefe en sus 5 tomos, y muchas cosas pues son repetidas. ¿Entiendes? Y claro, si yo no voy a superar de ninguna manera, en razón de la calidad, en fin, que tiene él para escribir y en la calidad que tiene él para pensar de todo aquello, pues yo, chico, me considero un discípulo pues, inapropiado para poder llevar a cabo todo ello. Tengo cosas hechas, tengo cosas que puedo hacer, tengo cosas que puedo decir, tengo cosas que puedo resaltar. Lo que ocurre es que, puesto en una comparación con todo lo escrito por él, es una auténtica bobada. Lo que ocurre es que, bueno, si hay intención y hay ganas de la gente de conocer... Luis, las excusas no te son admitidas para nada. Solo tengo que hacer un ejemplo. Él fue el cronista parlamentario en el Congreso del 79. Solo con leer las crónicas que hace Luis sobre las intervenciones, el clima que había cuando se aprueban los estatutos de autonomía de Cataluña, de Vascongada, solo eso ya merece la pena. Solo eso merece la pena y muchas cosas más que no sabemos. Luego esas excusas no valen absolutamente para nada. Vamos, la última vez que pones, o lo haces o no lo haces, pero no digas que comparación ni nada. Tengo hechas cosas, tengo hechas cosas. Cosa de compilarlas. De lo que es Fuerza Nueva. El motivo y el porqué de las persecuciones, el motivo y el porqué, el cogollo de lo que era ese partido de esas enfermedades. Y eso solamente lo sabes tú. No es que lo escribiera el jefe y el jefe, ahí está, no. Lo que era el día a día de ese partido. El día a día de lo que estaba pasando. Eso solamente lo sabes tú. Es decir, vamos a otra pregunta que se nos acaba el tiempo. Otra pregunta y luego ya acaba. Valle, general, querido Luis, enhorabuena por este homenaje a Blas Piñar. La pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo y que hago a Luis y a usted, general, es si el fallo de Fuerza Nueva no estuvo en la estrategia. Es decir, si Fuerza Nueva no se tuvo que haber convertido en lo que hoy es Vox. Todo por España, aunque se tuviese que renunciar a ciertos... a ciertas ideas, ¿no? Es decir, sin renunciar a ellas, pero quizás fue fallo la estrategia. Digo, pregunto. Luis, contestas. Bueno, vamos a ver. Fuerza Nueva, cuando se puso en marcha y decidimos convertirnos en partido político, lo hicimos con intención de ocupar un espacio dentro del panorama nacional que fuese equivalente a lo que hoy está ocupando Vox, por ejemplo. Quiere decirse lo siguiente: Fuerza Nueva puso en marcha una actividad política que creó todas y cada una de las delegaciones de las 50 provincias españolas. Él lo hizo a través de grupos políticos que previamente se habían presentado 4 o 5 personas por grupo
en todos y cada uno de las camberas más altas y de las bochas más altas de España para sacar de allí lo mejor que teníamos. Aquí está Arturo Almada. Arturo Almada fue el presidente nacional de Fuerza Nueva en el archipiélago canario siempre. Y a mí me dijo un día Blas Piñar: mira, tienes que ir a Canarias, tienes que ver qué gente tenemos allí, tienes que ver si es posible formar un grupo político en las islas que sea capaz, naturalmente, de defender todo lo que hacemos y salir adelante con todo aquello. Y así se hizo. Y como allí se hizo en tantas y tantas pruebas, hay que tener en cuenta que cuando Blas Piñar consiguió el acta de diputado por Madrid, nosotros conseguimos en toda España casi 500.000 de votos, que sirvió para un diputado. El PNV seguía con 27.000 votos. Y luego, estuvimos a punto de meter el segundo candidato, que era Raimundo Fernández Cuesta, el jefe de la Falange, en aquellas elecciones de 1979. Estuvimos a punto de entrar un diputado por Valencia, a punto de otro por Toledo y a punto de uno por Santander, que era Pedro González Bueno. Si con ese grupo de 5 formamos un grupo político, entonces seguramente que hoy tendríamos un grupo en marcha que sería más potente que el que llevamos hoy. Seguramente. Porque hay que tener en cuenta que el espíritu que están haciendo hoy en todos los actos que vemos en la calle, ese espíritu no viene por haber sido concebido en este momento, no es ex novo. Es un sentimiento adquirido de una levadura política que viene de mucho antes. Y esa estuvo insuflada por el espíritu, por el alma, por la conciencia y por el espíritu de Blas Piñar. Eso no os quepa la menor duda. Yo no puedo hablar como Fuerza Nueva porque no he sido nunca Fuerza Nueva ni nada. Pero sí quiero hablar como militar práctico. Fuerza Nueva en su momento era un enemigo para el sistema importante y por eso se le combatió con todos los medios, de todo tipo. Sin embargo, Vox surgió un poco de la incógnita, se le dejó crecer. En cuanto el sistema se ha dado cuenta que puede ser un enemigo, ya están atacando a fondo también. Pero con Fuerza Nueva lo vieron desde el principio, además venía desde la época de Franco, o sea que ya era un objetivo batir. Y además les asustó mucho más, en primer lugar, el número de gente que convocaba, el entusiasmo de la gente, la juventud de la gente y sobre todo que entró en el mundo del trabajo con Fuerza Nacional del Trabajo. Eran muchos los alicientes que había para que tuviera éxito. Y además era un momento en que se estaba trabajando en la famosa transición a base de miedo y de mentiras. Y eso se derrumba en cualquier momento. Y por eso tenían que acabar con Fuerza Nueva como fuera. Por eso se infiltraron dentro, por eso le atacaron desde fuera, por eso le cortaron los medios, por eso las campañas. Entonces, el planteamiento es distinto. Hombre, ojalá hubiera tenido el éxito de Vox, pero a Vox le ha sido relativamente más fácil. Y como me decía Luis, de alguna manera, hombre, no es por nada, pero Abascal utiliza muchas de las frases de mi padre. No sabemos. Por algo será. Por favor, el padre Raúl y acabamos. Conocí personalmente, tuve el honor de conocer y tratar, diría yo, familiarmente a don Blas, en sus casas, en muchas comidas, en muchos momentos. Yo creo que hoy también es ocasión propicia para rezar, porque si algo tuvo que le marcó, el primer combate era un combate espiritual, la fe. La fe era aquella que de algún modo impulsaba toda su coherencia. Y en el aniversario de la muerte propongo no 3 oraciones, los curas pedimos. Primero una salve por el eterno descanso de su alma, después un credo por nuestra fe y finalmente, ya que hablaban de la esperanza, una oración a San Miguel Arcángel, que es el que nos va a ayudar en el combate. Muy bien. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura de nuestra vida. Dios te salve, a ti llamamos desesperados hijos de Eva, a ti suspiramos pidiendo y llorando en este valle de lágrimas.
cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los justos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Miguel Arcángel, Defiende nuestra batalla, Señor nuestra palabra contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno de los divinos poderes a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Un momentito que va a decir Norberto como responsable de Ardemas unas palabras. Bueno, lo mío tomároslo como una intromisión o como una cuña publicitaria. Estamos en este 90 aniversario de la fundación de la Falange llevando a cabo una serie de actividades para conmemorarlo. Y próximamente, el 2 de marzo, que se cumplirán 2 días antes, se cumplirán los 90 años también de la fusión de Falange Española con las Hons, pues vamos a celebrar un gran acto en Madrid, en un teatro. Va a ser un acto de conmemoración y de homenaje a todos los que han aportado desde la ideología nacional sindicalista a lo largo de estas 9 décadas, ¿no? Creemos que va a ser un acto muy emotivo, va a ser un acto muy bonito y va a ser en un gran teatro, va a ser absolutamente espectacular, con pantalla gigante de cine, etcétera, etcétera, y nos proponemos llenarlo. Entonces, para poder llenarlo y también, por qué no decirlo, para poder pagarlo, pues estamos vendiendo las entradas. Aquí mismo, en este espacio Ardemans, están las entradas a la venta y estáis todos invitados. Perdonadme la cuña publicitaria. Recordando por último a nuestro jefe, podremos decir, como los de Filipinas, del que era un gran amante él, de los que era un gran amante, fue doctor honoris causa por muchas universidades allí. Tenemos que ser como los soldados de Valer. Si alguien se ha rendido, nosotros seguimos en combate.